Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. A ver si me logran escuchar. Victoria, Verónica, Ana, Amparo, muy buena. Ah, no, Daisy, ¿no? Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, profesora. Hola, Buenas hola, tardes, profesora. profesora Sí, Silvia. Buenas tardes. Hola, chicos. Muy bien, chicos. Darles la bienvenida. Espero que estén todos muy bien, ¿no? Cuídense bastante. Ahorita me parece que está habiendo un brote de gripe nuevamente. Abrigarse, chicos, ya de ahí vamos a estar siendo andando todos resfriados como pollitos, vamos a estar ahí. ¿Listo? Bien, chicos, vamos a empezar la sesión el día de hoy. Vamos a revisar ya como lo han estado observando en la diapositiva. Vamos a estar viendo lo que son y en qué consisten las oraciones eliminadas. Luz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Ya? Buenas tardes. Hola, Greten, buenas tardes. ¿Ya? Entonces vamos a revisar lo que son las oraciones eliminadas, ¿no? Vamos a ver cómo debemos desarrollar estos ejercicios para que luego, pues, cuando a ustedes les toque hacer la faena o la actividad correspondiente, ya lo puedan hacer de manera más rápida, tal vez, y muchísimo más fácil, ¿no? Porque yo sé que lo van a entender rápido también. Entonces, vamos a empezar. ¿Ya? A ver, vamos a empezar por aquí. Mire, yo tengo aquí un conflicto, ¿ya? Tengo un problemita aquí. ¿Cuáles serán buenas ideas para redactar un ensayo, chicos? Y aquí les doy, en este caso, 5 oraciones o 5 apartados, ¿ya? ¿Cuáles? Sí, yo, por ejemplo, quiero escribir un texto, ¿no? Y ahí lo tengo. ¿Qué ideas yo puedo considerar en mi ensayo y qué textos o qué ideas no debo considerar? La primera, por ejemplo, que les dice, debes tener que identificar un tono formal, por ello tendrás muy en cuenta que la redacción de tu ensayo sea prolija y esté a la altura de las circunstancias. A ver, ¿cuál de ellas creen ustedes que sí van y cuál creen que no? ¿Cuál va, chicos? La primera idea, ¿va o no va? ¿Qué opinan? No, profesora. ¿Sí va? No. ¿No va? Recuerden que la pregunta dice, o lo que yo quiero que me ayuden, es a qué ideas yo debería considerar para redactar un ensayo. ¿Qué es un ensayo, profesora? Es un texto que brinda información, es un texto que alberga vasto conocimiento de información bibliográfica, incluso con relación a un tema en particular. La primera idea me dice, debes tener que identificar un tono formal. Por ello, tendrás muy en cuenta que la redacción de tu ensayo sea prolija y esté a la altura de las circunstancias. ¿Va o no va, chicos, esa idea? Yo creo que sí, Sí va, profesora. Sí, profesora. Claro que va, por supuesto. Recuerden que yo quiero escribir un ensayo. Vamos con la siguiente, dice, todas las ideas que plasmes en tu ensayo deben estar respaldadas por la documentación correspondiente. ¿Esa idea debo considerarla o no? ¿Guarda relación o no guarda relación? Sí, sí, Miss. Claro que sí. Muy bien. Dice, buenos escritores realizan un borrador antes de lanzarse a la escritura de sus obras. Un ensayo es un texto complicado que requiere de mucho orden a nivel mental. ¿Qué opinan de esa tercera idea? Sí, también, Miss. Sí, Miss. Bien, va, Sí, perfecto. Ahora me quedo con estas dos. Voy a leerlo los dos, ¿ya? La cuarta idea me dice, debes tener en cuenta la estructura del texto, inicio, nudo y desenlace. Además, sus elementos, personajes, ambiente, narrador, acciones y tiempo. La quinta oración me dice, un ensayo consta de 3 partes fundamentales, introducción, cuerpo o nudo y conclusión.
En la conclusión se debe repasar brevemente las ideas que se presentaron en las dos partes anteriores y proporcionar una visión personal. Les pregunto, ¿las dos ideas van o cuál de ellas no va? La quinta no va. ¿Por qué no va la quinta? La última no va. A ver. ¿Por qué no va la quinta? Porque habla de desordenado. ¿Cómo? Porque habla de desorden. La quinta, ¿por qué habla de desorden? A Porque no ver. está ordenado, Miss. Ah, ya, a ver, la quinta dice, un ensayo consta de 3 partes fundamentales, introducción, cuerpo o nudo, conclusión. En la conclusión se debe repasar brevemente las ideas que se presentaron en las dos partes anteriores y proporcionar una visión personal. Pero sí se entiende. Entonces, si yo tuviese que definir o decidir las dos ideas que se presentan, ¿serían consideradas? A ver, ¿qué me dice Victoria por aquí? Victoria, me dijiste la quinta, ¿no? Ah, ya, me dice porque no está de todo claro y la cuarta es más completa. ¿Ya? Entonces, tanto Victoria como Carmen me indican que la número 5 no va. ¿Los demás opinan lo mismo o alguien se opone a esa decisión, chicos? Yo creo que sí va, profe. ¿Cuál no Sí va iría? la cuarta. Sí va. ¿Sí se entiende, profe? La cuarta va, Miss. Yo pienso que también la cuarta sí va, Miss. La cuarta es, debes tener en cuenta la estructura del texto. Inicio, nudo y desenlace. Además, sus elementos, personajes, ambiente, narrador, acciones y tiempo. Y en la quinta me dice, un ensayo consta de 3 partes fundamentales. Introducción, cuerpo nudo y conclusión. En la conclusión se debe repasar brevemente las ideas que se presentaron en las dos partes anteriores y proporcionar una visión personal. Entonces, yo me quedo, ustedes se quedan con la cuarta, ¿no? Con la que dice, debes tener en cuenta la estructura del texto. ¿Con eso se quedan ustedes? Sí, Miss. Ya. Todos se Sí, quedan con la cuarta. ¿Sí? Ya. Recuerden que la pregunta les dice, ¿cuáles serán buenas ideas para redactar un ensayo? ¿Ya? Un ensayo, para poder hacer un buen ensayo. ¿Qué debo hacer yo? Ahora, bajo la lógica que me mencionan, entonces, yo me quedo con la cuarta y borro la quinta. ¿Sí? ¿Se mantienen firmes en eso? Sí, Miss. ¿Sí? Sí, Miss. Verónica también. Miren. ¿A qué texto corresponden las partes de inicio, nudo y desenlace? ¿A qué tipo de textos? ¿En qué tipo de textos yo encuentro inicio, nudo y desenlace, chicos? ¿En qué tipo de texto, chicos? ¿Narrativo? Correcto, en un cuento, en un texto narrativo. Bien. En un texto narrativo yo encuentro inicio, nudo y desenlace. ¿Correcto? Pero les pregunto, ¿un ensayo será un texto narrativo? ¿O podríamos decir que pertenece a un texto expositivo? Texto expositivo, Miss. Correcto. Entonces, un texto expositivo es distinto a un texto narrativo. Exacto. ¿Ya? Es diferente. Ahora les pregunto nuevamente, ¿en cuál de los dos se enfoca en el ensayo, más no en otro tipo de textos? En el quinto, Miss. Correcto. Y es más, en el quinto al principio les dice, un ensayo consta de 3 partes fundamentales. Introducción,
cuerpo y conclusión. Esa es la estructura de un ensayo. El inicio, nudo y desenlace es la estructura de un cuento o de un texto narrativo. El que fuese, pero texto narrativo va a tener esa estructura. Pero un ensayo o un texto expositivo, no. Va a tener una estructura diferente. Entonces, nos quedamos con la quinta. Y si debemos retirarla o retirar una de las ideas, vamos a retirar la cuarta. ¿Por qué? Porque el contenido que nos está ofreciendo no guarda relación con lo que estamos compartiendo o con lo que se está nombrando en las otras 4 ideas. ¿Correcto? Son ideas diferentes. ¿O no? Sí, Miss. ¿O no? Son ideas diferentes. Entonces, Sí, Miss. esto es un ejemplo, un preámbulo. Profesora, ¿por qué ya desde que hemos empezado a entrar a clases, nos hemos puesto a pensar un poquito? Porque estos son, chicos, es un ejemplo de oraciones eliminadas. Entonces, profesora, ¿qué fin o afán tiene el hecho de que yo sepa desarrollar estos ejercicios? ¿No? A mí, ¿para qué me sirven las oraciones eliminadas en mi vida diaria? ¿No? ¿O solamente es para hacer mi examen y nada más? No. El día de hoy nosotros vamos a reconocer y vamos a trabajar, vamos a practicar con oraciones eliminadas, chicos, para que también nuestro texto tenga sentido. Porque si bien es cierto, las ideas con las que vamos a ir trabajando o vamos a ir revisando van a estar vinculadas, van a estar relacionadas unas con otras. Y esto me va a permitir a mí activar mucho más o tener mucha más agudeza en el sentido de poder leer bien, diferenciar la información para luego poder desarrollar. ¿Correcto? Entonces, a raíz de este ejercicio, chicos, ¿qué serán las oraciones eliminadas? ¿Cómo lo podrían definir, por ejemplo, ustedes, a las oraciones eliminadas? ¿O eliminamos nosotros el que nos cae mal, el que tiene más texto? No. No. ¿No? Ya. ¿Qué podrían ser las oraciones eliminadas, chicos? Algo que no fue aceptado, me dice Victoria. Ya. Algo que no fue aceptado. Las ideas no aceptadas, correcto. ¿No? Va a ser ese enunciado que no va a guardar relación con las demás. Entonces, las oraciones eliminadas o la supresión de enunciados, con cualquiera de esos dos nombres los pueden encontrar, van a ser ejercicios donde básicamente nosotros vamos a tener que eliminar, retirar, separar, anular aquella oración, aquel enunciado que no comparte el mismo eje temático que las otras. ¿No? Supongamos, mi texto tiene como tema el uso del celular, por ejemplo, o las desventajas de la tecnología, vamos a ponerlo así, ¿ya? Las desventajas de la tecnología, ¿no? O los impactos negativos de la tecnología, vamos a dejarlo ahí. Me está hablando de todos los impactos negativos y por ahí hay una oración que dice: la tecnología es el medio más rápido para la interacción entre personas que se encuentran en puntos equidistantes. Ya eso no va a ser un impacto negativo. Eso es algo positivo que nos sirve o para lo que ha sido creado la tecnología también. Entonces, si todo mi texto me habla de impactos negativos y por ahí aparece uno que está recalcando, nombrando algo bueno y positivo, obviamente, pues no, esta oración voy a tener que retirarla. La voy a tener que sacar, ¿no? Es como si ustedes están en su familia ahorita reunidos, ¿no? En la cena, y de la nada a su casa irrumpe un señor que ustedes nunca han visto en ningún momento, en ningún tiempo. Les pregunto, ¿lo van a dejar en su casa o lo van a sacar de su casa? Lo sacamos de nuestra casa. Lo sacan, ¿no?
Profesora, ¿quién será? Ni siquiera es familiar mío. Lo saco. Lo mismo. Es aquí. Es como si fuese una familia y por ahí va a aparecer un intruso que se va a querer colar. Mi misión, la misión de ustedes es identificar quién es ese intruso para poder eliminarlo. ¿Correcto? Ahora, ¿bajo qué criterios yo debo eliminar enunciados, oraciones? Primer criterio, chicos, criterio de contradicción. Es cuando en el texto aparece una idea que se opone o le da la contra a las demás. Por ejemplo, ¿no? Ustedes me están hablando o me están haciendo o escribiendo un texto sobre los beneficios de las redes sociales. ¿Ya? Me están hablando de los beneficios de las redes sociales y por ahí hay una oración que me dice que el uso de redes sociales aísla al usuario o a la persona que lo utiliza. Les pregunto, ¿esa idea apoya el hecho de los beneficios de las redes sociales o se contrapone? ¿Se contrapone? Se contrapone, claro, supongamos, voy con 4 oraciones. Mi tema es beneficios, beneficios de las redes sociales. Por ahí digo que las redes sociales ayudan a una interacción más dinámica, ayudan a que nos podamos comunicar con personas que están tal vez en el extranjero o lejos de nosotros, nos aíslan de la sociedad y nos hacen personas sedentarias. Y la última, que las redes sociales permiten que nos mantengamos conectados. ¿Cuál de estas 4 no comparte el tema de beneficios de redes sociales? ¿Nos aíslan la sociedad? Claro, el hecho de que me digas, aísla, profesora, el Facebook, el WhatsApp, el TikTok, el Instagram, me aísla de mi sociedad. Ya no quiero hablar ni con mi familia, quiero estar con mi celular las 24 horas del día y que nadie me mire. ¿Eso será un beneficio de las redes sociales, chicos? ¿Qué opinan? No. Eso no es un beneficio. No, profesor, ¿qué de beneficioso tiene eso? Al contrario, eso es algo negativo. Una consecuencia negativa. Pero si tú me dices que las redes sociales te permiten conectarte más rápido con las personas, que te permiten conversar o interactuar con familiares que probablemente están fuera del país o pertenecen o estudian o trabajan o viven en otro departamento, y que además las redes sociales te permiten que los mensajes son instantáneos, por lo tanto los mensajes o lo que tú quieres decir en un tronar de dedos ya le llegó a la otra persona, esos sí son beneficios, ¿o no? Sí. Claro. Entonces, por contradicción, primer criterio, en algunos casos vamos a encontrar textos o oraciones que de frente les van a dar un tema. Y si yo tengo que ser bastante analítico, ¿no? A ver, leer y decir, a ver, ¿cuál de estas probablemente el criterio que voy a usar es de contradicción? ¿Ya? El que nos da la contra. Segundo criterio, el criterio de inatingencia. ¿Qué consiste o en qué se enfoca? Este criterio busca que nosotros eliminemos aquella oración que no guarda relación con el tema, o que es una oración que está muy alejada de lo que yo estoy hablando. Por ejemplo, ¿no? Yo les estoy hablando sobre el consumo de bebidas alcohólicas, supongamos, ¿no? Sobre el consumo de bebidas alcohólicas. Yo les estoy hablando de esto y por ahí les empiezo a nombrar que la naranja es muy rica en vitamina C. Les pregunto, ¿la naranja o esa información de la naranja es rica en vitamina C tendrá que ver con el consumo de bebidas alcohólicas? No, profesora, no tiene nada que ver. No, profesora, no, profe. No tiene nada. No, profesora, ni siquiera la cerveza está hecha de naranja. No tiene nada que ver. Ahí eliminamos por inatingencia, porque esa oración definitivamente no guarda nada de relación con el contenido del texto. ¿Listo? Ese es el segundo criterio. Y el tercer criterio es por redundancia.
es decir, cuando en mi enunciado aparece otro enunciado más que me está diciendo exactamente lo mismo, pero en otras palabras. Profesora, ¿y qué pasa si yo tengo esos casos? ¿Con cuál de los dos me quedo? Te vas a quedar con el que tiene mayor contenido. Supongamos, la oración 1 se repite con la oración 5, profesora. Allá, ¿cuál elimino? ¿La 1 o la 5? Observas, lees, y si la 1 tiene 20 palabras y la 5 tiene 30, te quedas con la 5 y eliminas la 1. ¿Correcto? Eliminas la 1. Profesora, la oración 3 se repite en la oración 4. ¿Cuál elimino? Eliminas la que tiene menos cantidad de palabras. ¿Listo? Ahorita lo vamos a entender con ejercicios. ¿Ya? Primer criterio que vimos fue el criterio de contradicción. Yo tengo ahí un texto. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? Solo el texto del primer criterio, que es contradicción, lo que está como en un tono celestito bajo. ¿Alguien Yo me... mismo. Sí, ya, María, te escuchamos. También las cosas tienen vida. Las sillas que esperan con los brazos abiertos. Las piedras que se agolpan en los caminos. Los mismos que las rosas que se agregan a la sombra. Los árboles que mecen. En realidad tienen palpitaciones humanas y profundas. Hay que mirarlas a menudo, no como personas, sino como cosas, como prolongaciones de la sangre que llevamos por dentro. Gracias, María. Muy bien. Miren, en ese primer ejercicio tenemos 5 oraciones. ¿Ya? ¿Cuál de esas oraciones debemos eliminarlas? ¿Cuál de esas oraciones presenta contradicción? ¿Cuál de ellas va en contra o dice lo contrario a las otras 4? La número 1, Ya, dice que también las cosas tienen vida. La 1. Ya, la 1. La 1, Miss. También Anilsa me dice la 1. ¿Los demás? La 1, mi. La 1, Miss. Ya. La 1, mi. A ver. La número 2 también, porque las sillas no tienen brazos para que te esperen con los brazos abiertos. Ya, vamos a analizar. ¿Ya? Dice, 1. También las cosas tienen vida. Las sillas que esperan con los brazos abiertos, las piedras que se agolpan en los caminos. 2. Lo mismo que las rosas que se agregan en la sombra, los árboles que se mecen. 3. En realidad tienen palpitaciones humanas y profundas. 4. Hay que mirarlas a menudo, no como personas, sino como cosas. 5. Como prolongaciones de la sangre que llevamos por dentro. Listo. Mire, ¿de qué me habla ese texto, chicos? Las oraciones me están diciendo desde el principio que las cosas también tienen vida. Es como un texto literario, vamos a decirlo así. Desde el principio nos dice que las cosas, que los objetos, también tienen vida, que las sillas nos esperan con sus brazos abiertos, que las piedras se agolpan, que tienen palpitaciones, ¿no? Que también tienen prolongaciones de la sangre, dice que llevamos por dentro. O sea, en simples palabras, que todos los objetos que nos nombran en ese texto, nosotros debemos tratarlos como algo que tiene vida, no como cosas nada más. Pero hay una oración que nos dice lo contrario. Nos dice que no son personas, que son cosas.
¿Qué oración me está dando ahí la contra a las demás? ¿Qué oración? Número 4. 4, Miss. Claro. La 4 La 4, Miss. dando la contra a las demás, porque la 1, la 2, la 3 y la 5 me dicen que nosotros debemos entender que las cosas también tienen vida. Pero la 4 me dice que no. Son cosas y no debemos verlas como personas. Entonces, ahí dentro del contenido de todo el texto, ¿no? La 4 definitivamente va en contra de eso, ¿no? Va en contra. Ahora, vamos por inatingencia. Recuerden que la inatingencia es aquella oración que no guarda relación con el tema o que se aleja demasiado. ¿Quién me ayuda a leer el texto 2 que pertenece a inatingencia, el criterio de inatingencia? Yo mismo. Ya, Verónica, te escuchamos. El termómetro es un aparato que mide la temperatura. El más común consiste en un tubo capilar graduado. La temperatura es el grado de color en los cuerpos. En el extremo de dicho tubo hay una ampolla de vidrio. Dicha ampolla contiene mercurio o alcohol. Gracias, Verónica. Pregunta. ¿Cuál de ellos debo eliminar y por qué? ¿Cuál creen, chicos? 1. El termómetro es un aparato que mide la temperatura. 2. El más común consiste en un tubo capilar graduado. 3. La temperatura es el grado de calor de los cuerpos. 4. En el extremo de dicho tubo hay una ampolla de vidrio. 5. Dicha ampolla contiene mercurio o alcohol. La pregunta es, ¿de quién se está hablando? Del termómetro. El termómetro, perfecto, ese es mi tema. ¿Cuál de esas 5 oraciones no me está hablando del termómetro netamente? O directamente. La ¿Cuál? 2, 4. La 2. La 2, profesora. La dos. Vamos a analizar aquí. Capilar. Yo digo la 2, Miss. Ya dicen la 2, me han dicho la 4. Les dice, vuelvo con el 1. El termómetro es un aparato que mide la temperatura. El más común consiste en un tubo capilar graduado. El más común, ¿a quién se refiere con el más común? Al termómetro. Claro, me está hablando del termómetro. Me está diciendo que entre el más común, el termómetro más común es aquel que es como un tubo capilar graduado. Perfecto. 1 y 2 se vinculan porque los dos me están hablando de termómetro. Perfecto. Entonces, la 2 se queda. Ya. Entonces, si mi tema es el termómetro, ¿en cuál de esas 5 oraciones se está alejando demasiado del termómetro? El 4, Miss. El 4, me dice. Ya me quedé en la 2, ¿no? El más común consiste en un tubo capilar graduado. Voy a la 4. En el extremo de dicho tubo hay una ampolla de vidrio. ¿De qué tubo me está hablando? Del termómetro. Del termómetro. Claro que sí. O sea, en el extremo de ese termómetro, que es el más común, en el extremo de ese termómetro hay una ampolla de vidrio, nos dice. Pero nos sigue hablando del termómetro. Entonces, es la 3. La ¿Por 3, qué? entonces, Miss. Porque dice la temperatura es el grado de calor en el cuerpo. Ahí no está hablando del termómetro, está hablando de la temperatura. Eso. Sí. Profesora, pero la temperatura es medida por el termómetro, claro. Pero claro, aquí tú te estás enfocando en las temperaturas que mide el termómetro. Tú estás hablando explícitamente de cómo es el termómetro, incluso ahí estás detallando algunos rasgos del termómetro, más no te estás enfocando en lo que mide necesariamente. Claro.
¿Ya? En efecto, Es esa la 3 idea porque habla de sería- un cuerpo. claro, y además les dice de calor de los cuerpos. Entonces, la número 3 se elimina por inatingencia, porque en sí, en cierta forma, podemos decir que se vincula, pero es una vinculación lejana. No se aboca netamente, porque ahí mi tema es el termómetro, no es la temperatura. Si fuese la temperatura, es diferente, ¿no? Porque esa es una definición de temperatura. La temperatura es, ahí me está definiendo qué es temperatura, pero no guarda relación, porque aquí mi tema, las otras 4 oraciones, no me hablan de temperatura, me están hablando del termómetro. ¿Listo? Vamos a al tercer criterio. ¿Quién me ayuda a leer el texto del tercer criterio de redundancia? Por ahí creo, ¿sí? ¿Ana? Sí, Miss. Ya, muy bien, Ana, te escuchamos. Las trepanaciones craneanas eran las intervenciones quirúrgicas que se hacían a la cabeza. Su finalidad era eliminar fragmentos de hueso ocasionado por alguna contusión o enfermedad cerebral. Como producto anestésico se usaba la coca y la chicha. Las finalidades de las trepanaciones craneanas consistían en excluir fragmentos de hueso. Otras teorías afirman que las trepanaciones se realizaban para ahuyentar a los malos espíritus que habitan en el ser de las personas. Muy bien, Ana, gracias. Por redundancia, chicos, es decir, hay una oración por ahí o hay 2 que se asemejan demasiado. Recuerden que eliminamos aquella que contiene menos información, ¿ah? ¿Cuál podría La ser? 4, Las cuestiones se repiten. la 4 y La la 3, 5. la 3 o la 5. La 3 y la 5. La La 3 3 elimina y Miss. la 5. Profesora, la 5. La 5, ¿Ve? Miss. La 5. Vamos a ver, ¿ya? 1 dice, las Yo pienso que trepanaciones las 5, craneanas eran las intervenciones quirúrgicas que se hacían en la cabeza. 2, su finalidad era eliminar fragmentos de hueso ocasionado por alguna contusión o enfermedad cerebral. 3, como producto anestésico se usaba la coca y la chicha. 4, la finalidad de las trepanaciones craneanas consistían en excluir fragmentos de hueso. 5, otras teorías afirman que las trepanaciones se realizaban para ahuyentar a los malos espíritus que habitan en el ser de la persona. Ustedes me La dicen 3 y el que se 5. repite la 3 y la La 5, 3 y 5, pero Miss. yo leo la 3 y la 5, ¿tienen algo que se repita? ¿Hay redundancia entre la oración 3 y la oración 5? Uno. Diferentes. Son diferentes, ahí no hay Son redundancia. diferentes. Entonces, entre la 3 y la 5 no está la respuesta. La ¿Qué 1 y la oración 5. se hace? El 1, Miss. La 1 y la 5. La 1 y la 5. A ver, la 1 La dice... 2 y la 4, Miss. La 2 y la 4. A ver, leo la 2. Su finalidad era eliminar fragmentos de hueso ocasionado por alguna contusión o enfermedad cerebral. Y la 4 me dice, la finalidad de las trepanaciones craneanas consistía en excluir fragmentos de hueso. Ah, ya. Aquí sí hay redundancia, porque ambos me dicen fragmentos de hueso, fragmentos de hueso. Su finalidad y la finalidad, listo. La 2 y la 4 son redundantes. ¿Cuál debo eliminar, chicos? La 3 y La la 2. 5, Miss. Estamos entre la 2 y la 4. ¿Cuál de ellos debo eliminar? A ver. La 4. ¿Cuál? 4, Miss. La 4. La 2. Cuenten, La 2. ¿cuántas palabras tiene la 2 y cuántas tiene la 4? La número 2, la oración 2, ¿cuántas palabras contiene? Cuéntenlas, ¿cuántas contiene? ¿Cuántas palabras tiene la oración 2?
Tiene Como 13 palabras. 13, 14, ¿verdad? 13, 14. Y la 4, ¿cuántas tiene? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tiene la 14, la 4. Les dije, ¿cuál eliminamos? La que tiene menos cantidad de palabra. Entonces, ¿cuál elimino? ¿La 2? La 4. La 4, Miss. 4. Elimino la 4. El 4. Esa se va, porque La tiene 4. menos cantidad de palabras. Si la 4 hubiese tenido 15, esa se quedaba y eliminaba la 2, ¿no? Pero en este caso, como la 2 tiene 14 palabras y la 4 tiene 12, ya. Piña, elimino el que tiene menos, que es la 4. Con estos ejercicios quedó claro cómo debemos utilizar estos criterios de eliminación, chicos, en oraciones eliminadas. Sí, Miss. ¿Sí? ¿Va quedando más claro? Perfecto. Vamos a avanzar. Casi, Miss. Vamos aquí. Método de resolución, chicos. ¿Cómo resuelvo ejercicios? A ver. Tengo aquí mis 5 oraciones. ¿Ya? Tengo aquí mis 5 oraciones. A ver. ¿Cuál es el primer paso que yo debo hacer, chicos? Yo tengo ya mi ejercicio. A ver, la profesora me dio mi ejercicio. Perfecto. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer, chicos? Leer. Correcto, muy bien. Tengo que leer con atención cada uno de mis enunciados, que en este caso tengo 5, ¿correcto? Yo voy a leer atentamente, con concentración, ¿no? Por ejemplo, yo aquí dice, enunciado 1, oración 1. La ganadería comenzó con la domesticación por parte del hombre de ciertas especies que se hallaban próximas a él y de las cuales obtenía su alimento. 2. El comienzo de la crianza y la explotación de los animales que sirvió para el desarrollo de la civilización se remonta a épocas muy antiguas, pero adquiere un carácter sistemático en las regiones del Oriente. 3. En una economía agrícola, los animales se utilizan por la necesidad de mantener fertilizado el suelo, ya que éste se agota por el cultivo. 4. En un principio, los animales se criaban para aprovechar básicamente su carne y su piel. Luego se descubrió que la leche de algunos de ellos era un excelente alimento. 5. Actualmente, la crianza sistemática de los animales hace posible la mejora de las razas para conseguir ejemplares más adecuados a la función que deben realizar. Perfecto, ya leí mis enunciados, profesora. Son 5, ya leí los 5. Ahora, ¿qué me toca hacer? ¿Cuál es mi segundo paso, chicos? Mi segundo paso es hallar el tema. La pregunta es, ¿de qué nos habla todo el texto, chicos? De los animales que dan alimentos y que son beneficios para el hombre. Listo, nos habla entonces básicamente de esos animalitos que son pues de crianza, ¿no? Y ya, perfecto. Ahí está mi tema. Muy bien. Profesora, ya identifiqué de qué me está hablando el texto. Ahora, ¿qué me toca? Tenemos que identificar cuál de las ideas no guarda relación, ¿ya? Yo analizo mis oraciones y yo me percato que todo se enfoca a esos animales que han sido domesticados, ¿no? Y que en ese proceso de domesticación, en ese proceso de crianza, estos animalitos pues también han sido una fuente importante para lo que es la fertilización, ¿no? Para lo que es también la alimentación, ¿no? Pero me habla de animales domesticados, me habla de la domesticación, ¿correcto? Y les pregunto, ¿cuál de esas oraciones no guarda relación o no me está hablando de domesticación de animales? ¿La 5? La 2, Miss, La 2, la 5. porque la 2 dice de que los animales por la explotación que tiene sobre eso, no, por ahí podríamos eliminar. Ya, pero domesticación es sinónimo de crianza. Ok.
El comienzo de la crianza y la explotación de los animales que sirvió para el desarrollo de la civilización se remonta a épocas muy antiguas, pero adquiere un carácter sistemático en las regiones del Oriente. En una economía agrícola, los animales que se utilizaban por la necesidad de mantener fertilizado el suelo, ya que éste se agota por el cultivo. Pero los animales que se utilizaban para la fertilización, los animales que eran criados y explotados en el sentido de que eran aprovechados por sus beneficios, eran animales que eran domesticados. No podían ir por ahí y tal vez tomar un animalito del ambiente porque sí, sin antes previamente haberlo criado, haberlo domesticado, ¿no? Para que no sea salvaje o no nos haga daño. Entonces, ¿cuál oración se aleja o no comparte el hecho de La 5 yo veo. 5, Miss. 5. ya? 5, Miss. ¿Sí? 5 todos. 5. Sí, Miss. Entonces, el cuarto paso es utilizar el método SIR, profesora. ¿Qué es el método SIR? Contradicción, inatingencia y redundancia. SIR, ¿ya? Si es que existe más de un criterio de eliminación. Y luego marcamos la respuesta. Si yo he analizado y me doy cuenta que mi texto me habla de domesticación y que estos animales domesticados han sido explotados y utilizados en distintos sectores o ambientes o contextos, y yo por ahí noto que me han dicho la 5, ¿no? A ver, la 5. La 5 no me está hablando de la explotación o de la crianza o de la domesticación de esos animalitos en ese sentido, sino que ya me está hablando de la mejora de razas, ¿no? Y en ninguna de las 4 anteriores se menciona eso. Entonces, en efecto, la respuesta es la alternativa 5. 5. ¿Ya? Muy bien, chicos. Vamos avanzando entonces. Ahora sí les toca a ustedes. Aquí está. Vamos con la primera oración. Vamos con el primer ejercicio. Léanlo, a ver. Uno, dos, tengo 5. 5 oraciones. Léanlo, por favor. A ver, tal vez alguien por ahí lo quiere leer. Adelante si lo quiere leer. A ver. Uno. Los cefalópodos constituyen uno de los grupos de moluscos más importantes y populares. 2. Además, son los animales invertebrados más evolucionados del planeta. 3. La evolución es un proceso que puede seguir líneas impensadas por los científicos más sagaces. 4. Los cefalópodos son todos marinos, con cabeza voluminosa y ojos muy desarrollados. 5. Los cefalópodos poseen tentáculos que pueden alcanzar gran longitud, como es el caso del pulpo. ¿Qué oración debemos eliminar? La 3, Miss. La 3, Miss. Correcto, muy bien. La 3, Miss. Todo mi texto, mi tema es, ¿de quién me habla en ese texto? Del cefalópodo. Correcto, de los cefalópodos. De ellos me habla, profesora. Pero hay una oración en la que no me está hablando de cefalópodos, que es la oración número 3. 3. Correcto. Ahí no me está hablando de cefalópodos, profesora, ahí me está hablando de lo que es evolución. Y mi tema no es que es evolución, sino que se está centrando en cefalópodos. Correcto, alternativa B. Muy bien, alternativa B, correcto. Siguiente ejercicio. Dice, 1.
Los pulmones son dos órganos lobulares que realizan el intercambio gaseoso con el medio. 2. Este intercambio consiste en el ingreso del oxígeno y la expulsión del dióxido de carbono. 3. Los pulmones están contenidos en la caja torácica. 4. Se encuentran suspendidos por la tráquea a la altura del corazón. 5. Son penetrados por los bronquios, los cuales se ramifican dentro de ellos. ¿Cuál es mi tema? ¿De quién me está hablando ese texto? De los pulmones. De los pulmones, correcto. ¿En qué oración no me habla de los pulmones o se aleja demasiado del tema o me está repitiendo información? En las 5, Miss. Las 5, Miss. Son penetrados por los bronquios, los cuales se ramifican dentro de ellos. ¿Pero quiénes son penetrados por los bronquios? Los pulmones. Los pulmones. Las 5 sí, guarda. Las 5. Las 5 no es. Analícenlo. La 2, Miss. La 2. Ese intercambio consiste en el ingreso del oxígeno y la expulsión. Claro, ¿no? Si bien es cierto, profesora, pero esa es una función de los pulmones. Sí, cierto. Pero si yo analizo la 1, la 3, la 4 y la 5, me están básicamente, se podría decir, describiendo o informándome la ubicación de los pulmones, cómo es que se encuentran, ¿no? ¿Qué son los pulmones? Pero no se está enfocando en darme información de las funciones de los pulmones, ¿no? Pero en la número 2 se está enfocando en funciones, mientras que las otras 4 se están enfocando en la definición, en la ubicación, en datos del pulmón, más no en las funciones, ¿correcto? Entonces, por inatingencia, que se aleja, ¿no? Sería la oración número 2, correcto. Bien, vamos a la 3 ahora. Vamos a la 3. Dice, ya, vamos a la 3, lo leo. 1. Las quemaduras son lesiones cutáneas producidas por el fuego, radiaciones, líquido caliente, etc. 2. Las quemaduras se clasifican en 3 tipos. 3. Las quemaduras de primer grado dejan la piel enrojecida. 4. Las de segundo grado forman ampollas. 5. Las quemaduras de tercer grado generan muerte celular y carbonización. ¿Cuál elimino? La 4, Miss. La 4, Miss. La 4, Miss. Las de segundo grado forman ampollas. Pero si yo saco la 4 y tú me estás hablando de las quemaduras, la 3 me habla de las quemaduras de primer grado. La 4 me habla de quemaduras de segundo grado. Y la 5 me habla de quemaduras de tercer grado. ¿Sería correcto que yo saque la 4? Profesor. La 2. Sería entonces la 2. Las quemaduras se clasifican en 3 tipos. Las quemaduras de primer grado, las quemaduras de segundo grado y las quemaduras de tercer grado. ¿Saco la 2? Creo que está en la 1. ¿Cuál saco, chicos? Decisión final. El tema. ¿Cuál es el tema de ese texto, chicos? Las quemaduras. De las quemaduras. Las quemaduras. Las quemaduras sería el texto. Si ustedes me dicen solo las quemaduras, me van a hablar qué son quemaduras, cómo se producen, a causa de qué se hacen. Pero todo el texto, que es la número 3, se enfoca en eso. No. Nos falta delimitar ahí. Sí nos habla de quemaduras, pero se centra específicamente en qué. En clasificar. Correcto. Está clasificando las quemaduras. Por eso es que hay primer grado, segundo grado y tercer grado. Entonces, ¿cuál de esas oraciones se aleja? La 1. La 1. El 1, Miss. La 1, Miss. Eso.
Me habla de quemadura, sí, pero no me está hablando de su clasificación, sino solo me lo está definiendo. Nada más. 4. Sería la 1. 4. 1. El queso se elabora con leche de vaca, pero también se utiliza la leche de oveja y cabra. 2. Para la preparación de queso es necesario que la leche se coagule con ácido láctico para obtener suero. 3. Este suero se somete a distintos procedimientos y luego se almacena. 4. Se puede añadir en esta etapa diversos microorganismos para obtener quesos blandos. 5. Con el tiempo, el queso obtiene el aroma, textura y color característicos. ¿De qué me está hablando ese texto, chicos? Del Del queso. queso. Del queso. La elaboración del ¿Ya? queso. Pero hay que delimitarlo más. Ya, el queso, muy bien. ¿Pero en qué se centra del queso? En ¿Cómo se definir. elabora? Eso, Ana. Elaborar el La queso. elaboración. Muy bien, Elena, también por ahí me parece. Elaboración del queso, profesor. Perfecto. ¿Qué oración no me está hablando o se está alejando demasiado de esta preparación o elaboración de queso en sí? La La 3. 3. Este suero se somete a distintos procedimientos y luego se almacena. Pero el almacenarlo no es parte de la preparación para obtener queso. ¿Sí, no? Si no se Es pasa parte por del eso. La 4, Miss. La 4. La 4, Miss. Se pueden añadir en esta etapa diversos microorganismos para obtener quesos blandos. En esta etapa, o sea, en la etapa de almacenamiento. Si nos damos cuenta, las oraciones se enfocan en el paso a paso, ya dentro de la elaboración del queso en sí. La Pero 5, Miss. ¿en qué oración no? La 5. Se aleja mucho, La acá hay 5, ineficiencia. Miss. Con el tiempo, el queso obtiene el aroma, textura y color característicos. Y a eso es el resultado final de la elaboración. Sí se vincula. Hay tal vez un poquito complicado ahí, porque todas se vinculan, profesora, todas guardan. Pero hay uno que es un poquito, está muy alejada, o muy, claro, es una oración alejada. Se vincula, pero súper lejos está. ¿Cuál? La 2, Miss. La 2, Miss. La 2. Para la La 2, preparación la de 1, queso profe. es necesario que la leche se coagule con ácido láctico. Este suero se somete a distintos procedimientos, se pueden añadir. Todo es la preparación. Ya yo ya tengo ahí lo que yo necesito. Ya yo no veo detrás de, ¿no? La 1, Miss. Elena, Nilsa. Claro, no, profesora, pero la 1 me habla del origen, de la obtención de la materia prima, que es la leche. Sí, correcto. ¿Se vincula? Sí. Pero mis otras 4 oraciones no se están enfocando en la obtención de la materia prima. Se están enfocando en la preparación. O sea, no importa si se está trabajando con leche de vaca, si se está trabajando con leche de oveja o leche de cabra. Ya están haciendo el queso, ¿no? Entonces, la que guarda sí, pero de una manera lejana es la número 1. ¿Listo? A ver, ¿cuánto tiempo tenemos? Ya nos ganó la hora. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta o duda adicional que tal vez tengan aquí? ¿Dudas, preguntas adicionales que tengan? No, Miss, todo claro. ¿No? Ok. No, Miss. Muy bien, chicos. Cuídense bastante. Entonces, igual, si tienen alguna duda en el desarrollo de sus ejercicios, se pueden poner en contacto, ¿ya? Con total confianza, chicos. Cuídense bastante, por favor. Y ya nos estamos reencontrando para su próximo bimestre. ¿Ya? Gracias, Miss. Chicos, buenas noches. Gracias, Miss. Gracias, Miss. Hasta luego, bendiciones. Hasta luego, Miss. Bendiciones.